Nos encontramos en el domicilio del doctor Jorge Calvimontes, poeta, periodista, académico de la UNAM, científico social y entrañable compatriota, quien radica en la Ciudad de México, Distrito Federal, desde el año 1971. Agradeciendo su amable disposición, platicaremos de algunos temas que son de interés en nuestro país. Querido don Jorge, gracias por recibirnos en su casa. Sin duda, pues estamos muy contentos de poder nuevamente tener la ocasión de platicar de algunos temas. Gracias por venir a visitar este hogar boliviano. Don Jorge, hay muchos compatriotas que desean conocer las circunstancias de su salida obligada de Bolivia. ¿Cómo fue? Relátenos algo al respecto. Me convocas a decir cosas que son más que racionales, efusivas y duras para el sentimiento. Primero, estuve huyendo con un compañero por el desierto del Sajama, y allí, mientras hacíamos una pausa, se nos permitió escuchar un programa, un noticiero de radio, en el cual los de la radioemisora transmitían la siguiente noticia: hacemos de conocimiento del pueblo de Carangas que los poetas de Juan José Torres, se refería a mí, Jorge Calvimontes, a Javier Echenique y a Eddie de la Quintana, y decían que nosotros habíamos recibido la justicia de parte del pueblo y que estábamos colgados en una de las inmediaciones de ese lugar. Pues semejante aviso nos puso con mucha más necesidad de defendernos, porque se nos estaba diciendo claramente que si nos encontraban en algún lugar nos iban a matar. Entonces hablamos con mis compañeros y era más o menos las 4 de la mañana, una mañana muy fría, y yo les propuse que en lugar de seguir adelante, porque pretendíamos llegar a Chile, pero no estábamos ni a la mitad del camino, entonces yo les propuse que deberíamos volver a Oruro. Entonces los demás me dijeron: ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo vamos a volver? Nos van a matar. Entonces yo les dije: es el lugar donde menos nos van a buscar. Y así retornamos a Oruro. Dejé la camioneta que yo estaba manejando hasta ese momento, que era la camioneta de la municipalidad de Oruro, y me despedí de mis compañeros. Una despedida dura, un momento que no podíamos recibirlo sino con mucho dolor, y cada cual inició su camino por donde tenía que ser. Y yo llegué a una casa justo cerca de un lugar en el que se habían llevado a cabo unos bombardeos el día anterior.
y no tenía dónde ir, pero encontré gente joven y amiga que me dijo: don Jorge, venga a mi casa, lo vamos a tener allá. Fui con ellos, estuve unos 2 días y yo no podía alcanzar ni siquiera la posibilidad de hablar con mi familia, y estuve así hasta que en determinado momento me dicen: ¿quiere usted mandar algún recado a su esposa? Yo le dije: sí, díganle que no haga caso de los avisos que le han dado a la radio, que estoy vivo, que estoy sano y que ellos se cuiden. Esa fue la verdadera circunstancia que me colocó a mí frente a la necesidad de buscar un lugar para protegerme. Me vestí un poco con riesgo de un poncho, no tan lindo como el que has traído, pero que servía para el caso, y de un sombrero de oveja. Me subí a una ambulancia y inicié el camino hacia La Paz. Lo que pasa es que cuando tienes que atravesar las garitas, los lugares donde están vigilando a quienes viajan, entonces yo lo único que pude hacer fue darle mucha fuerza a la sirena de la ambulancia, y la sirena empezó a sonar, y lógicamente los que estaban en la garita cuidando abrieron las puertas inmediatamente y nos dejaron pasar. Así llegamos hasta la ciudad de La Paz, así me ubiqué y tuve la posibilidad de ver en las primeras calles de la avenida Camacho a Jacobo Lieberman, que al verme me dijo: ¿qué te pasa? ¿Qué te está ocurriendo aquí? ¿Te has vuelto loco? Si te ven te van a matar, Jorge, ponte a buen cuidado. Entonces yo no tenía por qué dudar de la voz de Jacobo, que era un buen amigo mío, y ante esa circunstancia resolví buscar refugio en alguna embajada. Llegué a la embajada de Venezuela, estaba cerrada. Llegué a la embajada del Perú y me dijeron que no podía entrar, estaba todo lleno, ya no había campo para mí, que buscara otra embajada. Entonces yo me acordé que en el camino a Obrajes estaba la embajada de México, y le dije a mi acompañante: llévame allá, vamos a ver qué pasa. Llegamos, toqué la puerta de la embajada de México y salió una señora. Después me enteré que era la señora que atendía los trabajos de esa embajada. Y me dice: ¿en qué le puedo servir, señor? Señora, usted tiene que salvar mi vida. Estoy viniendo a tomar refugio aquí en la embajada. Ah, qué lástima, me dice, no puedo ayudarlo porque el embajador no está aquí, está en México, y el encargado de negocios ha ido a hacer compras al mercado, de manera que va a tardar en volver. Entonces yo le digo: señora, me estoy colocando en una situación difícil, ¿cómo puedo irme? ¿Dónde me voy a ir? Ya la persona que me ha traído se ha ido, y tendría yo que esperar aquí en la calle, y eso no está bien, señora, tiene usted que ayudarme. Y la señora me miraba y me miraba y me miraba, y parece que se conmovió realmente, y me dijo: ¿sabe usted? Métase, pero recuéstese junto al pasto, que no lo vean. Hice lo mismo que me dijo, entré, me fui rodando al pasto y me quedé tirado en el suelo,
pensando que cuánto tiempo iba a esperar al encargado de negocios. Felizmente no fue mucho tiempo, habría sido, digamos, 1 hora y media. Y ya cuando él entró con su camioneta y con un militar de carabineros, que era su acompañante o su asistente, entonces yo dejé que pasaran y después recién me enderecé y me dejé ver. Entonces el encargado de negocios decía: ¿usted quién lo trajo aquí? Usted no puede entrar aquí así como así. Le dije: señor encargado de negocios, no puedo entrar así como así, pero tampoco quiero morir así como así. Entonces, lo que quiero es que me dé usted el refugio. Entonces el señor me dice: no, no le puedo dar el refugio porque eso la única persona que lo puede dar es la Cancillería. Yo lo único que voy a hacer va a ser pedir autorización de que usted está aquí y que ellos decidan. Entonces, ¿qué hago? No, pues espérese aquí. Aquí le van a avisar. Puede usted pasar a la sala, ¿ve? Me llego a la sala, abro la puerta y eso era un titipuchal de gente. Es decir, había gente de todas las edades, los tamaños, niños, niñas, hombres, mujeres, y no había espacio para nadie. Entonces yo también me tuve que meter así, pensando en que estábamos demasiado ignorantes y si creíamos que íbamos a mejorar, pues todo parecía que estaba muy precario, y poco a poco la gente me empezó a ver, algunos que me sabían de una militancia y eran de mi agrado, me saludaban, ¿no? Y otros me insultaban, me decían que cómo era posible que yo estuviera ahí. Es decir, siempre hay pugnas, encuentros, ¿no?, en los cuales la gente, pues lo único que hace es reaccionar con mucha facilidad, hasta que en un momento de esos se reúnen los exiliados y dicen: está aquí pendiente nuestra organización, no hemos organizado aquí la parte correspondiente a los alimentos, a lo que nos traen nuestros parientes de afuera. Esto hay que organizarlo porque no está bien que cada uno reciba, ¿no?, y otros no reciben nada. Entonces ahí alguien dijo: pues le voy a proponer que el compañero Calderón se haga cargo de controlar la mantención de los alimentos. Entonces yo acepté y organicé una especie de despensa, así que todo el refuerzo que venía de afuera, refrescos, comida, todo lo que venía me lo entregaban a mí, eso lo colocábamos en la despensa y distribuíamos a todos, no solamente a los que habían recibido, sino a los que no recibían nada. Ahí estuvimos 35 días, una espantosa espera, porque fui del último grupo de exiliados que salí en el mes de diciembre. No, perdón, en septiembre. Y llego al aeropuerto, pues una espantosa situación de incertidumbre, gente que había ido especialmente a gritar contra nosotros, a querer maltratarnos. Y ahí, mientras yo estoy tratando de llegar al avión, escucho la voz de mi pequeña hija, que dice: papito, no te vayas. Una señora le dice: hijita, no te preocupes, tranquilízate, tu papá va a estar bien, dentro de poco van a estar con él, no tengas ningún cuidado, van a estar con él los va a ver. Y de esa manera la auxiliaron a que la chica tuviera un poco más de tranquilidad.
y subimos al avión. El avión parecía una fauce negra enorme, con mucho ruido y con mucho frío, pero así llegamos como si estuviéramos llegando al lugar más preferido. A pocas horas de vuelo llegamos a México y ya habíamos respirado un poco más agradablemente, y en ese momento uno de los bolivianos dice: cuidado, compañeros, no vayan a abrir la boca, no se metan en problemas, aquí hay que estar callados. Entonces, cosa extraña, se acerca el señor y dice: no, señor, aquí no tienen por qué estar callados, aquí están en México y aquí pueden decir lo que les dé la gana, y díganlo si tienen algo que decir. E inmediatamente la gente empezó a quejarse, a contar cómo les había ido todo. Fue interesante porque por un lado había gente que nos quería callar, tal vez tontamente, pero por otro lado también gente que salió por sus avatares, ¿no? Ya llegamos, extraña cosa, nos reciben, nos llevan a un hotel, nos dan cobijo, nos dicen dónde vamos a alimentarnos, y que el tiempo que estemos ahí, pues, busquen trabajo, porque no van a estar todo el tiempo aquí, porque tienen que buscar trabajo en otra parte. Y así comenzamos nuestra vida en México, hasta que un día, a eso de las 3 de la mañana, estábamos durmiendo en nuestro hotel, y de repente se encienden las luces, sube un montón de gente, nos ordenan que nos paremos, nos ordenan que vayamos al hall del hotel y que esperemos ahí. Y a todos, nadie sabía qué había pasado. Nos agarran, nos cuentan, y sin decir si sabían quién éramos, de dónde veníamos, nos meten a unas camionetas y nos llevan a un lugar que se llamaba Tlaxcoaque. Tlaxcoaque era una especie de preventorio, pues, para tener ahí a los presos. Nos metieron en unas casas, esperando, ahí pudimos hablar. Nuestro rector les explicó a los policías que nosotros éramos recién llegados, que estábamos ahí con la anuencia del gobierno, mostró el papel que él tenía, y recién a partir de eso, los que nos habían llevado presos, recién empezaron a preguntar quiénes éramos, de dónde eran. Es decir, nadie sabía nada, simplemente nos llevaron. Ya cuando se enteraron tuvieron que preguntar y les dijeron que sí, que nosotros no teníamos que estar por ahí, y nos largaron en la calle. Yo había salido del hotel sin zapatos, entonces me fui desde Tlaxcoaque hasta el hotel de Texas, que está ahí en la calle cerca cerca de la pelota vasca. Y bueno, esa fue la cosa que pasamos. Doctor, ¿cuál es la significación de todo este tiempo que está radicando acá en México, que por lo que yo sé son más de 3 décadas, ¿no? Más de 30 años? Un poco más, ¿no? Desde el 71. Desde el 71. Claro, 40. no estamos hablando de más de 40 años. Ah, ¿qué te voy a decir? Este exilio no debe ser un exilio muy diferente a los otros, de otras personas, pero este exilio que nosotros hemos vivido aquí ha sido muy lleno de experiencias. Hemos aprendido mucho y también como te contaba, hemos recibido reveses, y otras veces la gente nos ha recibido muy bien, muy bien. Primero que en Burma decían: ¿y ustedes qué son? ¿Qué hacen aquí? Nosotros somos bolivianos.
Ah, ¿y qué hacen aquí? Entonces un mexicano se paraba y decía, es que los compañeros bolivianos han venido aquí como miembros de una avanzada cultural que ha de ofrecer conocimientos a los mexicanos, pero no les va a costar nada porque todo el ultraje y el modo de sacar a los bolivianos de su casa ha sido a cargo del general Banzer. Entonces nosotros tenemos que agradecerle a Banzer el habernos otorgado la mejor contribución cultural que pudo recibir Bolivia en estos años. Es decir, México podía recibir en estos años. Entonces eso nos alegraba, ¿no? Que la gente nos había recibido, que sabía que no estábamos tan mal desde el punto de vista de la calidad humana. Habían entre nosotros académicos, habían autoridades universitarias, bueno, y mucha gente que tenía sus méritos, pues, ¿no? Su vida bastante bien hecha, y que eso también fue demostrado por la forma como los mexicanos nos trataron, ¿no? Yo me acuerdo mucho, a veces son innecesarias las cosas que se hacen, pero esas cosas innecesarias también sirven para mostrar un poco cómo es la gente. Yo había llegado a la Navidad, y llegar a la Navidad con 3 hijos, porque ya había llevado ya a mis hijos, a los más pequeños, y llegar a la Navidad sin saber dónde vas a tener tu cena, cómo te vas a organizar para recibir el Año Nuevo, dudando qué ha de pasar contigo, y un día estás en tu hotel y viene un señor y te dice, ¿es usted el profesor Calibontes? Y le digo, mire, yo soy el ingeniero fulano de tal y vengo a cumplir con una contribución de mi grupo de trabajo. Usted va a necesitar, va a tener que hacer frente a muchas cosas, le hemos traído esto. Y me dieron 500 pesos. Entonces yo estoy recibido en un país extraño al que no conozco, y sin embargo esa gente nos está dando el apoyo, el recibimiento, la acogida que seguramente hubiéramos recibido en nuestra casa. Pero lo que nos llegaba a nuestro propio país nos lo estaba dando el hermano mexicano. Igual, tuve que vender libros tocando en frío, ¿no? Tuve que vender terrenos bajo unos, ¿cómo se llaman? Unas especies de ¿cómo se llaman las? Unas sombrillas. Nos sentábamos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y a veces se vendía una vez un terreno o no se vendía nada. Las cosas nunca vienen solas. Yo había estado vendiendo libros y fui declarado el vendedor estrella, me regalaron unas camisas, me invitaron a comer al Delmónicos, pero linda vida. Y al día siguiente estás caminando por la calle de Insurgentes y sin saber leer ni escribir apareces zarandeado por un coche, te tira al suelo, te daña aquí todo este brazo derecho, el izquierdo igual lo daña, y el tipo que te hace eso se va. Y viene la gente que está pasando por ahí, te hacen parar, te ayudan. Uno de ellos te dice, señor, ¿tiene usted su dirección? Sí, la tengo. Escríbala acá, me dice, lo voy a conducir con un chofer, me dice. Le escribo y me dice, no se preocupe usted,
yo estoy pagando el pasaje. Me hacen sentar y llego a mi casa, estoy ahí como unas 4 horas, malherido, y yo digo, ¿qué voy a hacer? Entonces veo que ahí está caminando una señora, y le digo, señora, ayúdeme, le digo. Y era la que cuidaba la casa ahí. Señor, ¿qué ha pasado? Me dice, porque veo mi ropa completamente rayada, todo. Entonces le cuento que me ha pasado esto y le digo, ¿sabe qué? No voy a poder seguramente salir en 2 o 3 días. Por favor, cómpreme un poco de leche, pan. No se preocupe, aquí cerca yo le traigo. Y me trajo la comida, yo le di para que la pagara todo y estuve bien atendido. México es un país que ha acogido a muchos intelectuales, políticos de diferentes países del mundo, ¿no? Y bueno, este país le ha permitido a usted desarrollar ampliamente su actividad profesional. Es más, bueno, ha adquirido una maestría, un doctorado acá, ha publicado varios libros. ¿Por qué no nos comenta algo al respecto? Bueno, mira, mi poesía es pues la poesía que he manejado desde que aprendí a mamar. Es lo único que sé hacer, escribir unos poemas. Y tal vez esta vez voy a hablar de una persona a quien no aprecio mucho. Voy a hablar del señor Borges, cuyo mayor mérito es el haber ido a recibir los favores de Pinochet, ¿no? Cuando él no tenía necesidad de hacer eso. Pero este señor Borges, el otro día lo estuve leyendo y como que se ha ganado mi respeto en alguna parte. Él ha dicho que alguien le dijo, pero ¿cómo puede usted vivir todo el tiempo así? Entonces Borges le dice, ¿cómo todo el tiempo así? Sí, pues dice, usted está viviendo así y no cambia nada. Entonces dice, ¿sabe qué? Le dice, yo estoy viviendo así desde que nací. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Estoy viviendo. Y ahí sí es certera la palabra de Borges, ¿no? Nadie se da cuenta que todos estamos viviendo, inclusive los que no saben vivir, inclusive los que no quieren vivir, ¿no? Pero todos estamos viviendo y que de nosotros depende que esa vida se convierta en algo que significa un valor, en algo que también puede darnos a entender cómo nosotros no sabemos apreciar el don de la vida. En este sentido, por ejemplo, yo quisiera decir que no apartándome para negarlos, ¿no? Sino para ya no volver a mencionarlos, apartándome de Becker, apartándome de Calderón de la Barca y de tantos otros poetas que siempre han dicho que la poesía eres tú, ¿no? Yo quiero decir que evidentemente la poesía somos nosotros, pero lamentablemente no todos nosotros conocemos el tesoro de lo que significa ser poeta. Yo podría decirte que aprecio la poesía con la misma fortaleza, con la misma energía con que respiro. El aire que respiro es para mí
una especie de efluvio que me permite rescatar todo aquello que de pronto en algún momento no lo has percibido, pero que lo puedes hallar a partir de la poesía. Vivir así en México ha sido algo significativo. Siempre digo yo que yo soy boliviano. Muchos me han preguntado, ¿por qué no se ha nacionalizado usted? He dicho que nunca he necesitado nacionalizarme. Parece que siempre estuve nacionalizado aquí. Jamás nadie me ha hecho problema por mi nacionalidad. Entonces no he necesitado. ¿Por qué? Porque siempre me he sentido como si estuviera en mi casa. Un día fuimos a un país del norte y perdimos nuestros documentos, nos robaron los pasaportes, nos robaron el dinero, todo. Y no teníamos con qué volver a nuestra base aquí. Entonces me dice, uno de los policías me dice, no se preocupe usted, nosotros tenemos aquí constancia de que usted estaba de viaje a Estados Unidos, de manera que, pero de viaje a México, de manera que no va a tener ningún problema con nosotros. Pues, entonces, ¿qué hago? Le digo, usted vaya, súbase al avión y vaya a México. No va a tener ningún problema. Pero es que usted me lo está haciendo porque es norteamericano. Claro, ¿qué problema le puede hacer México si usted está regresando a México? Y evidentemente, ya nos tranquilizamos, llegamos a México y nos miran la cara, asustados. ¿Y a ustedes qué les pasa? No, es que nosotros hemos perdido nuestro pasaporte. Ah, no se preocupe, vaya a aquella barra, nos llevan a otro lugar, separados. Y ahí explicamos que nos hemos quedado, nos han hecho un papel delante de nosotros, sin preguntarnos quiénes somos, cómo andamos, ¿no? Y nos han dado el papel para que entremos a México. Qué notable. Increíble. Qué notable. Doctor, premonizan que este año 2012 será el fin y el inicio de una época. ¿Advierte usted un despertar de la conciencia acá en México o a nivel global? ¿Cómo ve ese tema? Porque se viene comentando mucho a través de diversos medios de comunicación acá en esta urbe. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación que hablan y dicen cosas que no tienen necesidad de hablar. Medios de comunicación que no entienden lo que es el problema de la vida. Medios de comunicación que no saben de lo que están queriendo obtener cuando hacen una afirmación. Esto que me acabas de decir, esta es la etapa en que tiene que morirse el mundo. Este es el momento en que tiene que cambiar la etapa más crucial del mundo. Entonces lo van repitiendo año con año y ni siquiera se enteran de eso. No se enteran que esto se dice desde hace 1000 años, 10.000 años, se sigue diciendo. Y ahora el 2012 se va a volver a decir, como hace un año y medio, también aquí hubo un señor que dijo que nos íbamos a quedar sin nada y íbamos a morir. Y nunca hemos muerto. Entonces yo digo, el hablar de que este país nos va a dar en este momento del 2012 una circunstancia impensada, va a haber una crisis espantosa, pues está cometiendo ocio. Son unos ociosos. Y no voy a negar que entre los conductores de la información, entre los conductores de los medios de comunicación, hay un ocio escandaloso, a tal punto que ese ocio escandaloso significa más
cunde más y llama más la atención que un programa de tipo cultural, que un programa de ciencia o una aproximación a la poesía. Todos los días vemos programas escandalosos. Todos los días vemos programas sobre la forma o sobre la reciente cópula carnal que existe entre dos personas, ¿no? Es decir, se confunde todo por negar o por oscurecer tu acceso hacia la cultura. Lo que hacen es negar el conocimiento, lo están hilvanando de cosas completamente desastrosas. No hay cultura en un programa de escándalo. Bueno, pues a lo mejor hay, porque, bueno, ¿qué es la cultura? La cultura es lo que se hace, ¿no? Pero, ¿qué significación puede tener que a mí venga un señor que se llame X cosa y me diga, dentro de 3 meses te vas a morir, o dentro de 3 meses va a cambiar de tal manera la construcción de la vida que va a ser una etapa nueva? Pero, ¿qué va? Porque sí, voy a seguir viviendo. Sí, lo que me va a ocurrir es que un día me voy a morir, pero no por causa de los medios, ni porque el Señor haya dicho que hoy voy a morir y mañana no. Entonces, hay que tomar en cuenta eso muy seriamente, que toda esta especie de dislates que se construyen, se los hacen con el favor de apoyar la falta de acceso a la cultura, se lo hace con el propósito de despreocuparnos de los valores. Y si me preguntas y me dices, ¿cómo está en este momento el mundo? Pues para mí, este momento el mundo está viviendo una crisis que no ha sido superada. Una crisis que nadie la ha corregido. Una crisis que todos la manejan para enriquecer, la manejan para seguir construyendo artificialmente la economía nacional en pocas manos. Entonces, yo no pienso, honestamente, que este sea el momento en el cual el mundo esté mejorando. Al contrario, tengo la impresión, con toda esta enorme cauda de criminalidad que hay, ¿no? Con todo este afán de engañar a la gente y, ¿cómo se dice?, venderle drogas, ¿no? Con todo eso, pues lo que se está haciendo es crear más y más condiciones de hambre, de insalubridad, condiciones de absoluto desparpajo frente a lo que realmente debería ocuparnos. Creo que quienes estamos un poquito más allá de los ociosos, de los mentirosos, de los impostores, tenemos la obligación de defender nuestra cultura. Pero no estoy hablando de la cultura mía ni de la tuya, estoy hablando de la cultura que le corresponde a todo ser humano. Y cuando digo defender la cultura, no es que estoy diciendo hay que defender la cultura de los drogadictos. Cuando estoy diciendo que veamos por la cultura, no estoy para ningún momento tratando de reivindicar cosas que han sido ya probadamente demostradas como negativas para la vida. Lo que estamos haciendo, o deberíamos hacer, es recuperar la conciencia. Lo que deberíamos hacer es volver a ser nosotros mismos. Por ejemplo, te voy a decir,
lo estuve pensando esta mañana. Hina cacho. Hampa cacho huiracocha y matas ninki. Ñoqari, hinachanispa, chay pichincakani. ¿Cómo lo traducimos? Así es, Señor poderoso. Todo lo que se hace es para ti. Todo lo que tú manejas, tenemos que aceptarlo nosotros. ¿Y a nosotros qué nos toca? Quedarnos callados, diciéndole sí a todo, no revelándonos jamás. Y eso es. Esto ha ocurrido hasta hace poco tiempo en Bolivia. Bolivia es uno de los países más sacrificados, más maltratados que todas las naciones del hemisferio latinoamericano. Y ahora ocurre que ya no es así. Ahora ocurre que aunque sea de a poquito a poco, no, estamos cambiando. A propósito, doctor, me da pie para hacerle otra pregunta. ¿Cómo vislumbra usted nuestra patria en el marco del Estado plurinacional de Bolivia? Sabemos que estamos viviendo un nuevo proceso. Gran parte de la población boliviana le apuesta a este cambio porque se trata de construir una nueva patria. Pero sabemos de que existen muchos obstáculos en el camino. Hay una oposición que de pronto impide que este proceso avance. Pero sin duda la identidad del país, ese 62% de la población indígena originaria, pues se convierte en el motor del cambio. Y bueno, quisiéramos que nos hable al respecto. Mira tú, obviamente soy partidario de la organización de nuestro país en la forma en la cual se está actuando ahora. Tenemos una organización pluriestatal. Esto es importante porque ha sido la única manera en que el pueblo boliviano ha podido obtener la posibilidad de abrir sus puertas. Antes no las hubiese abierto porque siempre alguien se oponía. Si no era un partido pequeño burgués, eran los militares. Si no eran los militares, pues también entonces venían en su lugar los evangelizadores. En cambio ahora, nosotros ya no vivimos esa manera de dejarnos insuflar con lo que hacen los poderosos. Y ya los que no comían, ahora comen. Poco tal vez no suple todas sus necesidades, pero come. Ahora, el que no tenía acceso a la lectura, ahora lee. Ahora ve que su palabra es conocida por los otros. Entonces, estamos viviendo una situación en la que no podemos ir contra el plan de la, ¿cómo se llama? Esto que acabamos de decir. Del Estado plurinacional. Del Estado plurinacional, porque si tú te vas a dar cuenta,
El estar en una organización pluriestatal no te garantiza todo. No hay que pensar que porque somos pluriestatales ya tenemos un monolito en la construcción de nuestro país. No es cierto. El hecho de que seamos pluriestatales abre más la posibilidad de hacer deficiente la fortaleza. Entonces aparecen los que no deberían aparecer. Surgen los que dicen, es que a mí no me dieron. Hay una pequeña burguesía, una clase media, que dice que no nos dejan hacer. Entonces yo me acuerdo que en el año 1952, hace tanto tiempo que pareció un sueño, algunos jóvenes no esperábamos que nos lo hagan. No esperábamos que nos digan, tienes que hacer esto. Hacíamos. Y hacíamos. Yo me acuerdo que hubo un alcalde rojo en Oruro. Y ese alcalde rojo hizo arder todas las antorchas posibles. Nos enfrentamos nada más que con nuestros cachorros de dinamita, que los llevamos en bandolera, y peleábamos con eso contra los militares que estaban pertrechados muy bien. Y tuvimos unas muertes desde, ¿cómo se llama eso? Desde lugares de los francotiradores que disparaban contra la plaza 10 de febrero. Más de 60 muertos. Tanta gente herida. Y sin embargo ahora tuvimos que ver cómo la revolución del 9 de abril se perdió, se retrocedió. Y quienes habían desgraciado al pueblo, volvieron a imponerse sobre el pueblo. Estaban los militares. Pero yo digo, ¿qué es plurinacional? El Estado plurinacional no te va a dar un monobloco. Se te va a negar más. Se van a deshacer las cosas, pero con el propósito de no deshacerlas todas. Algo se tiene que romper para que lo que es valioso pueda continuar. Y en eso estamos. Lo plurinacional va a tener éxito si tú, si yo y todos los demás podemos cuidar esa heredad. Pero si en lugar de cuidar la heredad asistimos a la destrucción de las cosas que estamos haciendo, todo va a estar perdido. Entonces va a valer la pena decir, juventud, valor perdido, todo perdido, más valiera no haber nacido. Doctor, se afirma que la vida es una poesía. ¿Cuál es la poesía de su vida? En pocas palabras, para que de pronto esta ocasión de conversar con usted permita que quienes nos están viendo pues puedan captar también el espíritu de don Jorge Calvimontes, compatriota a quien queremos mucho acá en México. Yo te voy a decir, y qué bueno que me estés dando oportunidad de decir estas cosas. Hubo un poeta que yo quisiera que esté vivo, si está vivo quisiera saludarlo por su valentía y por su calidad humana. Este era el orureño Carlos Mendizábal Camacho. ¿Quién dijo? Nacido de la sangre y de la roca, yo juego con el agua y con el viento.
Por eso se levantan de mi boca las alas de mi libre pensamiento. Y yo tenía 9 años y repetía los poemas de Carlos Mendizábal Camacho y vivía feliz. Ese era el mundo, esa era mi poesía. Y de pronto un día salen las metralletas en la zona del norte de Oruro y voy allá vestido con una camisa blanca sobre la que puse una cruz roja y mi hermano en una camioneta. ¿Y qué hicimos hacer? Fuimos a ayudar a salvar a los que estaban heridos. Pero ¿qué pasó? Que a lo que habían ido fue a recoger muertos, fue a recoger, ¿cómo se llaman? No, amputados. Recogías una pierna, un brazo y tenías que tirarla a la camioneta porque no había ni siquiera posibilidad de acercarte y ponerla porque te estaban baleando. Y tenías que gritar: ¡soldadito! Por favor, dejen de disparar, vamos a recoger heridos. Tienen 2 minutos. Hijo, en 2 minutos tienes que recoger. Y yo estoy yendo con una mujer a mi lado y la miro, tenía un suéter celeste, y la miro, y el suéter celeste se mueve así, y la miro, y debajo del suéter celeste están los intestinos de la mujer, así, chocándose con el suéter. ¿Cómo puedes hacer para sacar a esa mujer de ahí? No sé, no sé. Lo cierto es que cuando salimos, yo salí casi con un pie roto. Y la mujer se murió a los 2 días. Entonces, estas cosas también son nuestra poesía. ¿Cómo no va a ser mi poesía esa mujer que había ido a salvar a sus hijos para que no se murieran? ¿Cómo no va a ser mi poesía aquella que estoy yo sorbiendo sangre a sangre porque lo han matado al Titichoca? Y el Titichoca era un campesino en cuya casa vivía yo. Entonces, para mí la poesía es todo aquello que puedes tú recibir como producto de tu sensibilidad, como producto de aquello que sientes que te está siendo dado, de aquello que recibes o de aquello que tú das. Ser un poeta no es tanto como tomarse un vino. Ciertamente nos da gusto tomarnos un vino, ¿no? Pero ser poeta es mucho más que eso. Ser poeta es estar a la altura de tus propias convicciones, de saber que hoy vas a levantar tu brazo y lo vas a colocar en puño, como el puño de José Enrique Viaña, y vas a decir: siniestra mano en puño, siniestra mano en alto, ímpetu vertical para el combate santo y sacudir el yugo. Los hombres de la guerra cantan un nuevo canto rudo. Y también es poesía aquella que dice: porque van 10 años que dejé mi tierra, la gente me mira con ojos de ausencia. Es cierto, he perdido la casa vendida y el mole coplero de notas de pájaro convertido en leña. Porque van 10 años que dejé mi tierra, la gente me mira con ojos de ausencia. Palomita, te estoy viendo, de tus ojos nace el alma,
y del oscuro secreto que tienen tus corazones, también nazco yo, convertido en ilusión. ¿Esta es la poesía? Es la poesía. Queridos amigos, es don Jorge Calvimontes, poeta, periodista, académico de la importante Universidad Nacional Autónoma de México por más de 30 años, científico social y respetable y entrañable compatriota, autor de la valiente poesía La noche de San Juan, Esas tus manos, Che, bueno, y un sinfín de poesías que han marcado un hito en nuestra patria, Bolivia, y en Latinoamérica. Doctor, ¿me puede pedirle a que nos dé un mensaje para nuestros compatriotas? La palabra suya conlleva una profundidad que sin duda nos permite comprometernos más con la vida, nos induce a asumir mayores responsabilidades, nos hace pensar de que el paso por la vida no es un accidente, sino que es una oportunidad para poder hacer un aporte como usted viene haciéndolo. Yo quiero decir, como palabra de amor para mi pueblo, esto que significa mi lenguaje universal, mi quechua. Bueno, lo voy a decir ahora en forma mixta. Rikusiaiki, te estoy viendo con mis ojos blanca luna. Yaquinilla se está yendo con el vuelo de la bruma. Anchainí, tu alumbrado, se parece a los luceros y Uyainí que han dejado de tus ojos los veneros. Esta es mi palabra. Palabra que un día encendí en el río San Felipe de Austria, en Oruro. Palabra que otro día hice estremecer en el Conchupata, pero palabra que siempre la que tengo hendida en lo más profundo de mi corazón. Esa palabra que canta, esa palabra que sueña, esa palabra que vive. Aprendan a vivir. Ganen todo el tiempo para disfrutar de la vida. Y lo más importante es, no se enseñen a aprender que nos domine. No se enseñen a aprender que no servimos. Aprender es hacer las cosas del mejor modo posible, pero sin la ayuda, sin la fuerza, sin el adarme de oro que lleva a nuestra poesía, no se puede hacer nada. Somos poetas no porque manejamos una palabra, somos poetas porque sentimos el valor de la palabra y porque sabemos que allá donde haya
un rayo de luz, también estará abierta la singularidad de los tonos, del color, el aire del aire y la voz del que tiene voz. Gracias. Nosotros somos agradecidos. Estas imágenes, la palabra del doctor Calvin Montes se irá a Bolivia para que todos ustedes puedan conocer aún el trabajo, el compromiso con Bolivia y con la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. No, qué maravilla, qué gusto. No sé, Mi ha sido admiración. mucha emotividad más bien, ¿no? Sí. Te ruego pasarme el poncho. Claro, sí. Sí. Aquí tenemos un detalle, don Jorge, porque se trata de volver un poco los ojos, la mente, el corazón hacia Bolivia. Sabemos que usted ha nacido en Sucre y aquí tenemos un símbolo de Sucre, de Chuquisaca. Qué hermoso. Ay, qué lindo. Oh. Ahora ya no me van a poder decir que no me pongan. Permítame darle un abrazo. Hijito lindo, muchas gracias por Querido todo. Jorge. Ha sido realmente un momento de gran alegría y de una perseverante solidaridad el hecho de que nos hayamos conocido. Creo que todavía tú tienes mucho que hacer. A mí ya no me falta mucho, pero vamos a seguir haciendo. ¿Ah? Así es, así será, Así es. don Jorge. Un gesto mío, don Jorge, mientras conversábamos, pues me atreví a hacerle un retrato. Qué bien. ¿No? Bueno, es mi lenguaje, usted conoce. Y bueno, pues todo esto va a testimoniar la oportunidad que yo tuve de acercarme y de conocer más su espíritu, don Jorge.